Buenos días a todas y todos los que hoy, domingo 20 de junio, nos acompañan en esta charla del Dharma que estamos ofreciendo desde el planeta Tierra. Iba a decir montaña de silencio, pero la verdad, ahora, por eh, las facilidades de este momento privilegiado y extraño que compartimos, estamos conectados con San Francisco en los Estados Unidos y hoy nos acompaña quien va a ser cargo de la charla, un hermano del Dharma, Diego Sosan Migliore. Diego tuve la fortuna de conocerlo hace ya un poco más de 4 años en mi primer periodo de práctica en Tassajara. Hoy Tassajara, el primer monasterio zen en Occidente, de nuevo es amenazado por el fuego. A menos de 1 milla de distancia, un fuego que quema y destruye los bosques cercanos se acerca peligrosamente al lugar que tiene ya, pues creo que más de un siglo de construido. Esto fue un espacio usado para otros oficios antes y ahora es dedicado a la práctica profunda de nuestra vía. Está siendo protegido y le agradezco muchísimo a Diego Sosan, mi hermano del Dharma, que nos haya brindado este espacio, porque él ocupa en estos momentos un cargo muy importante dentro de la gran organización del San Francisco Zen Center. Él es el presidente, él es en estos momentos la cabeza que tiene que cargar la preocupación y las decisiones de las intervenciones que haya que hacer alrededor de este acontecimiento que pone en amenaza un lugar tan querido para el Zen en el mundo actual. Entonces, pues solo quiero añadir algo más. Cuando nos conocimos, nos dimos cuenta que entre su historia y la historia mía y de otros practicantes había mucha semejanza, porque habíamos empezado siguiendo enseñanzas de maestros que habían optado por alejarse del linaje, de la tradición y hacer una enseñanza, bueno, como ellos consideraban que era correcta, y un poco convencidos de que la esencia de nuestra enseñanza se mantiene vinculada a un corazón palpitante que se transmite de chin a chin, en la vivencia y en la continuidad. Pues ambos nos orientamos a la misma búsqueda que ahora nos une, al San Francisco Zen Center, al linaje del gran maestro Shunryu Suzuki Roshi, a sus enseñanzas que han sido iluminadoras y siguen siendo iluminadoras 70 años después de su partida. Debemos este encuentro, esta unidad. Nosotros somos filial, somos del branching stream, de las ramas del San Francisco Zen Center, y sentimos como nuestra la situación que actualmente se vive en Tassajara. Muchas gracias, Diego. Yo voy entonces, para darle la palabra a Diego, a recitar los versos de inicio y a continuación entonces Diego se encarga de la charla. Un Dharma insuperable, penetrante y perfecto, rara vez se encuentra incluso en 100.000 millones de kalpas. Pudiendo verlo, escucharlo, recordarlo y aceptarlo, me comprometo a probar la verdad de las palabras del Tathagata. Gracias, Diego. Adelante. Gracias, Sanriqui. Es un placer
y un honor estar aquí con ustedes. Como dijo Sanriki, mi nombre es Sozan y soy sacerdote o monje budista zen. Y les hablo de aquí, de la ciudad de San Francisco, desde los Estados Unidos, en donde vivo y trabajo, en el San Francisco Zen Center, en el Centro Zen de San Francisco. Y originalmente soy de Argentina y allí comencé mi práctica en mediados de la década del 2000 aproximadamente, en otro linaje, como bien dijo Sanriki. Yo comencé en el linaje de Taisen de Shimaru. Y luego en el 2015, luego de haber vivido unos meses en Japón, medio año en Japón, decidí venir a San Francisco Zen Center a residir permanentemente. Y allí estuve un año y medio en Tassajara, en el monasterio al que Sanriki hacía referencia, que en este momento, donde en este momento se está produciendo una actividad muy dinámica alrededor de un fuego forestal, un incendio forestal que comenzó el jueves a la noche. El viernes a la mañana evacuamos el monasterio y allí tenemos ahora nuestro equipo de monjes bomberos que están atendiendo el lugar y que están preparando el monasterio eventualmente para recibir las llamas. Por suerte, hoy a la mañana amaneció el clima más bien fresco, con vientos leves, así que de alguna manera me tranquiliza un poco también para estar aquí dando esta charla y no estar tan pendiente del teléfono y de los aconteceres del momento. Para aquellos que no conocen, el San Francisco Zen Center se fundó hace casi 60 años, el año que viene van a ser 60 años, y fue fundado por Shunryu Suzuki. Shunryu Suzuki, maestro Zen venido de Japón, que fue enviado por la Soto Shu, por la Soto Zen, para atender o de alguna manera poder estar disponible para la comunidad japonesa aquí en San Francisco. Y esto se fue transformando en ese momento cada vez más en un lugar de acogida, de un espacio de práctica para personas de quizás otros orígenes, no solamente de Japón, y así fue como comenzó el San Francisco Zen Center. Hoy son 3 espacios principales, o 3 monasterios o templos: el City Center, que es donde vivo yo aquí, que es también conocido como el Templo Mente de Principiante, que está en el corazón de la ciudad de San Francisco; Green Gulch Farm, que está al norte y que en la comunidad de Merín, y que básicamente la actividad es cultivo intensivo orgánico. Esa es la principal actividad del monasterio, más dentro de lo que es la práctica formal del Zen. Y luego Tassajara, al sur, en Big Sur, que es este templo, este monasterio del que hacemos referencia, está en este momento tan complejo con los incendios forestales. Y sí, los incendios forestales son quizá una muestra más de lo que está ocurriendo en este momento en el mundo, ¿no? Ya sea cambio climático, calentamiento global, otras razones. El hecho es que los incendios se estaban dando cada 10, 12 años, y el último incendio grande donde el fuego realmente ingresó al terreno del monasterio fue en el 2008. En el 2008 ocurrió un incendio que fue de alguna manera recibido por 8 monjes que estaban en el monasterio, que se quedaron para defenderlo. De allí surgió un libro que se llama Fire Monks, y de alguna manera estos monjes pudieron proteger al monasterio de que termine siendo todo cenizas, ¿verdad? Entre el 2008 y el 2016 no hubieron grandes eventos de incendio. En el 2016 sí tuvimos un importante incendio alrededor del monasterio. Yo estaba viviendo ahí. Ahí también, luego de ese incendio, fue cuando lo conocí a Sanriki en Tassajara. Y ese fuego realmente quedó 70 días, larguísimo. Fue muy importante para muchas zonas y devastó muchas zonas. Pero luego en el 2020
el año pasado tuvimos un enorme fuego también alrededor, el fuego del Dowland Fire. Y aquí estamos de vuelta. O sea que algo está ocurriendo. Estos eventos se están haciendo más y más frecuentes. Entonces, sin lugar a dudas, estamos viviendo tiempos complejos para la humanidad, ¿no? Y no solamente los fuegos, pero como todos sabemos, ¿no? El tema del COVID, la pandemia que comenzó a principios del año pasado, se hizo más relevante a nivel mundial a principios del año pasado. Y todo esto vuelve la situación para el hombre, para la humanidad, como digo, cada vez más compleja. Y por supuesto, algunos países tienen realidades diferentes según las causas y condiciones de cada lugar, ¿no? Pero claramente el mundo está atravesando un momento complejo que va a marcar probablemente para siempre toda una generación. Y todas estas situaciones, el fuego, la pandemia, por supuesto marcan una enorme disparidad, ¿no? La profunda inequidad que se da en las diferentes regiones del mundo. Y así como lo vemos por región, también lo vemos en cada país. El 15 de junio, hace muy pocos días atrás, San Francisco levantó todas las restricciones, porque el 81% de los pobladores de San Francisco están vacunados. No hay más restricciones ahora. No hay que usar más máscara en los supermercados. Los restaurantes pueden abrir 100%, sin distancia social, sin máscaras. Y luego no hace falta más que levantar la cabeza de mirar el ombligo de San Francisco para darse cuenta que esta no es la situación en otros lugares del mundo. Especialmente en Centro de América y en América del Sur, la pandemia golpea profundamente aún en todos los aspectos de la vida. Y ustedes lo saben muy bien. Desde la salud, la economía y lamentablemente incluso en muchos casos desde la política. Y por supuesto, el hecho de que sufrimos no es un concepto nuevo para nosotros, ¿no? Aquellos que estamos en el camino del budismo, en el camino del Zen. No es una novedad. El Buda mismo, cuando impartió su primera enseñanza, en el primer sermón de Benares, habló sobre las 4 nobles verdades, ¿no? La existencia del sufrimiento, la existencia de la dificultad, del malestar, dukkha. También habló de la cesación del sufrimiento y de un camino hacia la cesación de ese sufrimiento, de esa dificultad, de esa sed. Y la pregunta es, ¿cómo vivimos esta noble verdad? ¿Cómo vivimos la noble verdad del sufrimiento hoy, en medio de una pandemia, en medio de un incendio? Un incendio que desde el punto de vista literal ocurre en Tasajara, pero desde un punto de vista quizá no tan literal ocurre en todo el mundo en este momento, ¿no? ¿Cómo en medio de la pandemia, con el dolor que estamos llevando adelante, quizás uno de los momentos más difíciles, ¿no? Más difíciles para trascender esta dificultad en nuestras vidas y de nuestros seres queridos. Y por eso cuando propuse el tema para esta charla, quise hablar sobre estos tiempos de incertidumbre y alguna herramienta, alguna manera, alguna óptica desde nuestra práctica para transitar esto que estamos viviendo. Y de allí el título, No saber. La mente de principiante en tiempo de incertidumbre. No saber. Porque una de las cosas más evidentes en este momento probablemente y que genera mayor dolor y mayor sufrimiento es la incertidumbre. Es este tema de que no sabemos realmente qué es lo que va a ocurrir. Y yo siento que cada día durante el último año y medio, cada vez que creía saber algo, la vida me daba una bofetada de realidad y me mostraba de que en realidad no sabía nada. Y seguimos sin saber cómo va a evolucionar el cambio climático, seguimos sin saber cómo va a evolucionar la pandemia. Tenemos quizá un par de indicadores, pero realmente no sabemos. Y tampoco sabemos cuál va a ser el verdadero impacto personal, familiar,
social de todo lo que está ocurriendo. Lo vemos ahora y no sabemos en qué va a transformar nuestra sociedad todo lo que está ocurriendo. Entonces no saber es quizá una de las premisas más contundentes de este momento. Entonces voy a hablar hoy sobre el significado, o un significado de no saber, en relación a lo que llamamos mente de principiante. Y cómo podemos aplicar estos conceptos en el actual momento en el que estamos viviendo hoy. Y para comenzar, voy a hablar sobre un koan. Quizás es un koan que ustedes conocen, y para los que no saben qué es un koan, digamos que es como un cuento corto, una pequeña enseñanza que han utilizado los maestros Zen y que utilizan los maestros Zen para enseñar. Y que en general no tienen una lógica preestablecida, porque justamente una de las funciones o la función principal del koan es trascender la lógica, trascender la mente, ¿no? De alguna manera nos pone en un lugar donde quizás hasta nos obliga a soltar nuestros conceptos intelectuales. Y quizá uno de los koan más conocidos es el del aplaudir, ¿no? Ese de cuando aplaudimos, ¿cuál es el sonido de cada una de las manos? ¿O cuál es el sonido de una mano? Y este koan que quiero traer hoy, con el que quiero comenzar esta charla, viene de una compilación, que está en un libro llamado el libro de la ecuanimidad o el libro de la serenidad. Y es el caso 20. Y en este koan ocurre lo siguiente. Maestro Zen Fayan visitó una vez el monasterio del maestro Zen Dizang. Y Dizang le preguntó a Fayan, ¿a dónde vas? Fayan contestó, voy en peregrinación. El maestro Dizang le dijo, ¿y cuál es el propósito de hacer un peregrinaje? Fayan contestó, no lo sé. Y el maestro Dizang dijo, no saber es lo más íntimo. No saber es lo más íntimo. ¿Cuál es el propósito de este peregrinaje? No lo sé. No saber es lo más íntimo. Por supuesto, en este koan, Dizang le pregunta a Fayan no solo sobre la peregrinación, pero en realidad le está preguntando sobre la práctica espiritual, sobre la vida misma. Porque al final y al cabo, la vida, nuestra práctica no es más que una peregrinación. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de nuestra peregrinación, de nuestro peregrinaje en esta vida? ¿Por qué nacemos? ¿Por qué morimos? ¿Por qué la vida es tan compleja, a veces difícil? ¿Por qué siempre anhelamos por algo más? ¿No? ¿Cómo vivimos situaciones de extrema complejidad como la actual? ¿Cómo podemos ayudar a otros? Y la respuesta de Fayan es muy honesta, ¿no? No se limita a dar una respuesta budista piadosa, ¿no? Con grandes o profundas frases que de alguna manera uno imaginara daría un gran maestro Zen. Simplemente dice, no lo sé, no lo sé. Honesta y humildemente dice, no sé. ¿No? Y quizá lo dijo esperando que el gran maestro Dizang arroje una luz sobre la cuestión o arroje claridad. Sin embargo, el maestro dice, no saber es lo más correcto, no saber es lo más íntimo. Pero este no saber, te dicen, no es lo opuesto a saber. No es un concepto dualista, sé o no sé. Este no saber, te dicen, trasciende, va más allá
del saber o del no saber. O quizá para decirlo de otro modo, es el más profundo y verdadero no saber. Porque cuando sabemos algo, o creemos que sabemos algo, y nos plantamos, nos asimos o descansamos en ese saber, inmediatamente limitamos nuestra visión. Limitamos nuestra visión a aquello que creemos que sabemos, que no está más que tamizado por nuestro karma, tamizado por quiénes somos hoy. ¿Quién soy hoy? Producto de mi karma, producto de mis condicionamientos, de mis mandatos, de mi cultura, de mi idioma, hacen que ese saber no sea más que quizás mi ilusión de saber. Y como dije, una limitante de mi visión, ¿no? Entonces, cuando creemos que sabemos, de alguna manera limitamos nuestro campo de visión a aquello que creemos que sabemos. Y de este modo nuestra experiencia, quizá nuestro saber, se convierte más que en una ayuda, en una traba, en un enemigo del verdadero saber. Y este koan yo creo que es especialmente importante o apropiado para nosotros en Occidente, porque para nuestra cultura el no saber es lo mismo que o lo asociamos con la ignorancia, ¿no? Es como un estado negativo que deberíamos evitar a toda costa. ¿Cómo que no sabes? ¿O cómo que no sé esto? Quiero saberlo y quiero saberlo todo. Sin embargo, este koan, cuando dice que es lo más íntimo, como implica claramente como que el no saber como algo positivo, ¿no? Un poco diferente a lo que lo percibimos aquí en Occidente. No como una cuestión de ignorancia, sino en realidad como una cuestión de perfecta sabiduría. Entonces, en este momento, con esta persona, con esta enfermedad, con este dolor, esta belleza, esto que ocurre en este momento, ¿qué es? ¿Sé lo que es o no sé lo que es? ¿Cómo puedo responder a eso? ¿Cómo puedo no quedar limitado por lo que creo que sé? Entonces, desde ese no saber de Fayán, ese profundo no saber que trasciende ese no saber o saber, cuando puedo ingresar en ese espacio, me encuentro abierto, me encuentro preparado, no limitado, dispuesto a aprender, dispuesto a sorprenderme. Y puedo, desde ese no saber, escuchar a los demás, escuchar más allá de mis propias ideas, observar lo que ocurre a mi alrededor, en el aspecto más personal, en el aspecto familiar, en el aspecto social. Observarlo desde ese lugar. Sentados en el no saber. Entonces, cuando dejo de lado mis propias ideas, puedo realmente estar presente, puedo realmente ser humilde. Y cuando puedo realmente ser humilde, cuando puedo realmente conectar con ese espacio del no saber, el miedo se desvanece. No tengo miedo. Porque puedo entrar en este momento profundamente comprometido, profundamente conmovido, abierto, profundamente íntimo, porque no saber es lo más íntimo. Y aquellos que practicamos el Zen nos damos cuenta de que este no saber es precisamente el estado en el que se libera o nos liberamos para descubrir, a través del ensayo, el error, a través de la intuición, cómo es la realidad tal cual se presenta en este momento. ¿No? En este estado de nuestra práctica, en este estado de no saber, llegamos a ser más íntimos con la verdadera naturaleza, con
con esa libertad inherente guiada por la compasión, ¿no? Y no como un mero ejercicio intelectual del no saber, sino con ese profundo espacio donde trascendemos el saber y el no saber. Y esta intimidad del no saber es una invitación, o nos acerca, nos invita a abrazar amorosamente la vida, tal y como es en este momento, con todas sus dificultades, con todas sus alegrías, con todos sus dolores. Es esa invitación, que en lugar de apegarnos a que las cosas sean de otro modo, simplemente en penetrar, entrar, estar en este espacio que trasciende el saber y el no saber. Entonces, cuando estamos libres de puntos de vista, estamos dispuestos a aprender. Según un maestro zen coreano, Seung San nos dice que valoremos esta mente que no sabe. Siempre me gustó esa enseñanza de este maestro, valorar la mente que no sabe. Entonces, cuando alumnos del maestro Seung San le preguntan cosas como ¿qué es el amor? O ¿qué es la conciencia? O ¿de dónde viene la vida? Cada una de esas preguntas el maestro le respondía con yo no lo sé, ¿y tú? Yo tampoco lo sé. Bien, responde el maestro. Mantén esa mente que no sabe. Mantén esa mente abierta, clara. Entonces, como digo, ¿no? Vivimos quizás en una época y en un lugar en el mundo con una sociedad en la que el saber es lo más importante. Entonces, ¿qué ocurre cuando conectamos con este no saber? ¿Qué se relaja en nosotros cuando comprendemos, cuando penetramos la realidad de que del punto de vista más profundo en realidad no sabemos? ¿No? ¿Qué es lo que creemos que sabemos? Y cómo eso que creemos que sabemos no es más que una ilusión de una mente llena de apegos en un mundo impermanente. Y allí radica este concepto de que no saber es lo más íntimo. Porque lo más íntimo es esa intimidad sin medida, sin límites, sin una idea de espacio. Es una experiencia de inmersión, pongámoslo así, es una experiencia de inmersión, de plenitud, en una conciencia llena de todo lo que hay en nuestro cuerpo, de todo lo que existe a nuestro alrededor, de todo lo que cosurge dependientemente. Toda nuestra experiencia, nuestro deambular, nuestro peregrinaje, nuestra búsqueda, puede ser lo más íntimo. Y no algo íntimo, sino lo más íntimo. Y este concepto de no saber como lo más íntimo se ve reflejado exquisitamente, diría yo, por Shunryu Suzuki Roshi, por el fundador del Centro Zen de San Francisco, en su libro Mente Zen, Mente de Principiante. En este libro, Mente Zen, Mente de Principiante, Suzuki Roshi nos dice que en la mente del principiante hay muchas posibilidades, en el experto hay pocas. Y este concepto de no saber, y no saber como lo más íntimo, este concepto de no saber cuál es el verdadero propósito de este peregrinaje en la vida, no es más que lo que sostiene, lo que de alguna manera apuntala esa mente de principiante de la que habla Shunryu Suzuki. Porque, ¿qué significa o de qué estamos hablando cuando hablamos de mente de principiante? ¿No? Mente zen, mente de principiante. Cuando hablamos de mente de principiante, o esta mente de principiante que Suzuki Roshi nos muestra o nos señala, apunta al tipo de mente que no está ya formada, ¿no? A una mente que está investigando, abierta a lo que ocurra, curiosa, ¿no? Una mente que busca, pero que no busca por buscar,
que no hace de la búsqueda su mismo propósito, sino que interpela, que está abierta, que constantemente y permanentemente no sabe. Simplemente estando allí, observando, viendo, asimilando lo que ocurre. Es una mente lista, preparada para cualquier experiencia que se nos presente en este momento. La mente de principiante. Es esa mente que comprende que no saber es lo más íntimo. Es una mente que comprende que allí donde que creemos que sabemos, allí donde nos ponemos en ese lugar de saber, allí es donde perdemos la curiosidad. Allí donde perdemos la apertura necesaria para conectar íntimamente con las cosas tal cual son. Y por supuesto queremos saber. Quiero también decir que la mente de principiante no es una mente ingenua, no es una mente ignorante, porque tenemos esa dualidad, ¿no? Quien no sabe es ignorante. Y si estamos hablando de una mente de principiante como una mente curiosa, abierta, que no sabe, no estamos diciendo que es lo mismo que una mente ignorante, una mente que no comprende. Y es interesante utilizar la palabra comprender, ¿no? Porque a veces utilizamos la palabra comprender como abarcar. ¿Cuánto comprende este espacio? ¿No? Sí. Y comprender también desde el punto de vista de la comprensión, del saber. La mente principiante es una mente que comprende. Comprendemos desde el lugar de no saber. Y por eso lo traigo porque no quiero que ingresemos en un concepto nihilista de la mente principiante, el no saber, ¿no? Como que aislarse, como que no estar en contacto, como que no informarse fuera de lo que estamos hablando, porque no es así. Por supuesto hay que informarse. Informarse es muy importante. Observar es muy importante. Reflexionar es muy importante. El punto es dónde me posiciono, desde qué lugar me informo, desde qué lugar aprendo, desde qué lugar me relaciono. Porque lo puedo hacer desde la mente del principiante o desde la mente del experto. Y si lo vamos a hacer desde el no saber, como lo más íntimo de Fayang, lo estamos haciendo desde la mente de principiante. Porque cuando lo hacemos de la mente del experto, perdemos inmediatamente nuestra apertura, nuestra curiosidad. Ya sabemos, ¿no? Y cuando ya sabemos, ya está, sabemos. No hay nada más que decir. Entonces, cuando Suzuki nos dice en la mente del principiante hay muchas posibilidades y en la del experto hay pocas, esa mente del experto es ese espacio en el que ingresamos donde ya no hay espacio para algo nuevo, ya no hay espacio para algo diferente. Tenemos la capacidad de abarcar, de comprender, de abrirnos, ¿no? a la sabiduría del universo. Cuando no podemos observar la vida y sus dificultades desde esa apertura, desde esa curiosidad, con una capacidad de abarcar, en lugar de tener una visión de túnel de lo que creo que sé, allí donde radica esa posibilidad de la cesación del sufrimiento. Pero cuando lo hago desde la mente del experto, mi cuenco está lleno. Mi cuenco está lleno. Hago referencia a otro cuento del Zen que creo que ilustra muy bien este concepto. Y quizá algunos de ustedes lo conozcan. Ese cuento donde
donde había un maestro del Zen de la época, de la era Meiji de Japón, allí por el 1868, creo. Y Nanin era un maestro japonés de esa era, de la era Meiji. Y un día recibe en su casa un profesor de la universidad que quería informarse sobre el significado del Zen y de la vida. Y se le presentó a Nanin y le dijo, ¿qué es el Zen? ¿Qué es la vida? Entonces Nanin, sin decir palabra, le pone un cuenco de té enfrente y se pone un cuenco él y comienza a servir té. Y sirve el té al profesor, sigue sirviendo el té y no se detiene. Hello. Y luego el profesor observa cómo la taza, el cuenco se llena y empieza a rebalsar. Y empieza a rebalsar y lo mira y en un momento no puede más y dice, maestro, el cuenco está rebalsando, no cabe más té. Y Nain le dice, exacto, de la misma manera que ocurre en este cuenco, tú estás lleno de tus propias opiniones e ideas. ¿Cómo te voy a enseñar qué es el Zen si no vacías primero tu cuenco? Y ese cuenco lleno es esa mente del experto del que estamos hablando. No saber y la mente de principiante es un cuenco vacío, un cuenco receptivo. Un cuenco listo para recibir todo lo que está ocurriendo en este momento, sin preconceptos, sin apegos a ideas de cómo creemos que las cosas son o cómo creemos inclusive que las cosas deberían ser. Entonces, cuando hablamos de esto, de no saber y el cuenco listo para recibir, no estamos diciendo que las cosas no sean dolorosas. No estamos diciendo que no haya injusticias en ciertos actos y situaciones, ¿no? Porque las hay, y muchas. El punto es mantener la curiosidad viva, activa. El punto es explorar con mayor profundidad las causas y consecuencias de lo que estamos viviendo en este momento. Y comprender que hay muchísimo que no sabemos. Pero en lugar de creer que sabemos y emitir juicio desde un punto de vista de experto, poder abrirse a qué más está ocurriendo aquí. ¿Qué nos trajo hasta este lugar? ¿Cuál es mi karma personal? ¿Cuál es mi karma familiar, social, que nos trajo hasta aquí? Y siempre mantener ese espacio abierto, siempre mantenerse curiosos, siempre mantener la mente de principiante. ¿No? Porque vuelvo al mismo tema, no saber no significa ser ingenuo. La mente de principiante no es lo mismo que tolerar cualquier cosa. Cualquier cosa que ocurra, no sé, entonces no me hago cargo. Es simplemente mantener la taza vacía de preconceptos, vacía de ideas y esa visión personal que es completamente subjetiva. Y principalmente vacía del odio, codicia e ignorancia. Los tres venenos con los que batallamos día a día constantemente en nuestra práctica. Entonces, siempre con un espacio para explorar más a fondo, ¿no? Para que esa taza se mantenga siempre con un espacio completo para una profunda sabiduría y una radical compasión. Entonces recuerden, cuando nuestra taza está llena, cuando nuestro cuenco está lleno, cuando creemos que sabemos, cuando tenemos mente de experto, limitamos nuestra visión. O sea, solo vemos lo que nuestro saber o supuesto saber nos permite ver. Y allí vemos que
las cosas ocurren a nuestro alrededor, todas las dificultades sociales, todas las dificultades de la pandemia, de salud, políticas. Nos informamos con mente de expertos, generamos una postura establecida, llenamos nuestra taza y el dolor no desaparece. Dukkha, el sufrimiento, se mantiene presente. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo puede ser que sé y porque sé sufro? Y por supuesto que tomar contacto con la realidad es difícil. Pero sin embargo, cuando ese contacto se produce a través de la mente de principiante, hay un espacio que nos permite abordar ese sufrimiento desde otro lugar. Cuando establezco juicio, cuando establezco conocimiento y fijo mi saber, me pongo en esa mente de experto y ya no hay más espacio para el té en mi cuenco. Y, oh coincidencia, el sufrimiento aumenta. Y allí nos ubicamos, siempre cuidadosos, siempre vigilantes, de que este no saber, que es lo más íntimo, sea ese saber de la mente de principiante. Y no un no saber de aquel que escapa a la realidad tal cual es, aquel que se aísla, que prefiere ignorar, que prefiere no conectar. Porque eso en realidad es un enemigo íntimo del no saber. Se parece, pero es otra cosa. El no saber al que estamos haciendo referencia al 150% con la realidad tal cual es en este momento. No saber nos invita a estar completamente abiertos, curiosos, receptivos a lo que acontece aquí y ahora. No es una invitación a escapar, es una invitación a penetrar en lo más íntimo de lo que está ocurriendo. Y hacerlo, pero hacerlo con curiosidad, hacerlo con apertura, ¿no? Sin conceptos fijos que hayamos forjado en nuestro interior, probablemente por nuestro ego, ¿no? Nacidos de esa codicia, esa aversión, esa ignorancia. El momento es complejo. El sufrimiento de la humanidad es evidente. Y la propuesta es, en este peregrinaje que estamos haciendo, ¿cuál es el significado? Y que la respuesta sea, no lo sé. Y que ese no lo sé no sea ignorancia, sino que sea una completa disponibilidad, ¿no? Peregrinar con mente de principiante. Entonces ese peregrinaje de tu vida en este momento puedes elegir hacerlo con profunda sabiduría y radical compasión, a través del no saber, observando, profundizando en la vida tal cual ocurre ahora, desde la mente de principiante. O puedes creer que sabes, y desde la mente del experto, cerrar toda puerta a nuestra capacidad de la cesación del sufrimiento. Entonces, ¿por qué peregrinas? No lo sé. Y te invito entonces a mantener activa y viva, profundamente viva, esa divina curiosidad.
Muchas gracias. Muchas gracias, Sosan, por recordarnos realmente el corazón de nuestra práctica, de nuestra vía, que no es llenar, acumular, adquirir, conquistar, conseguir, tener éxito, palabras que llenan el mundo tal como en estos momentos se da, sino lo contrario, soltar, perder, dejar, vaciar. Oyéndote me emocioné mucho porque recordé lo que podría ser uno de los tantos koanes del maestro Suzuki Roshi, que decía que nuestro zazen era como ir al sanitario. Realmente es una práctica de limpieza. Si no vamos todos los días al baño y botamos lo que nos sobra, lo que ya no necesitamos, lo que no es útil, nos enfermamos. Y literalmente nuestra mente requiere aprender ese hábito de dejar ir, de soltar. Muchas gracias, esa es la gran mente única posible para este momento tan difícil y tan desafiante que compartimos. Bueno, a partir de este momento, las personas que nos acompañan, hay personas que están conectadas por Facebook Live, que pueden hacer sus preguntas a través del chat y te van a aparecer, Susan, escritas en la pantalla. Y hay otras personas que están conectadas a través de Zoom que nos acompañan en este momento, que si desean pueden abrir su micrófono y hacer la pregunta para que la escuches. Sanriqui, ¿puedo hacer una reflexión sobre algo que dijiste? Sí, por favor. Es interesante lo que dices sobre el zazen, ¿no? Porque esta mente de principiante, este no saber, es quizá una de las premisas más importantes del zazen. Estamos muy, especialmente en esta época de las soluciones fáciles y las cuestiones milagrosas a través de redes sociales y demás, en la búsqueda del objetivo, ¿no? Y a veces eso se ve en nuestro zazen como lo que yo denomino el zazen para, ¿no? El zazen para. Zazen para relajarme, zazen para iluminarme, zazen para hacer más esto o más lo otro. Zazen para. Cuando el zazen tiene un para, no es zazen. Entonces, esa es la misma mente de principiante, ese no saber al que nos referimos, ¿no? Si Daizang le preguntara a Fayan, ¿por qué te sientas en zazen? En lugar de decirle, ¿por qué peregrinas? La respuesta sería lo mismo, no lo sé. Entonces, cuando creemos que sabemos para qué nos sentamos en zazen, o sabemos que creemos cuál debería ser el resultado, allí vamos nuevamente, por el camino de la mente del experto. Entonces, creo que esto aplica muy bien para comprender que el zazen para no es zazen. Gracias, Enrique. Por Zoom, solo micrófono. Por favor, las personas que quieran intervenir, que están conectadas por Zoom, solamente van a usar el micrófono, no prenden la cámara, por favor. Si quieren, pueden hacer cualquier pregunta. Hay una pregunta en Facebook. Ahí está abajo, la tienes. Maestro Sosa, soy Julio César Bueno, muchas gracias por sus palabras. Nos sentamos en zazen, los que nos sentamos en zazen nos sentamos en el no saber, o vamos transitando por la ilusión de saber hasta el no saber cuando dejamos el aferramiento a ese saber. Casi un trabalenguas. Espero que la hayas entendido. Parece que casi que respondí a la pregunta antes de que aparezca, ¿no? Con respecto a cuando nos sentamos en zazen, nos sentamos con esa mente de no saber. Y es un poco lo que acabo de decir. Ese zazen para es un zazen desde el saber, desde el creer que sabemos. Sabemos lo que debería o lo que quisiéramos que ocurra. Y por supuesto, hablamos de sentarse en un zazen con mente de principiante. Sentarse en el zazen con
con esa capacidad de no saber. Pero aquí estamos, somos practicantes de la vía bodhisattvas que día a día volvemos a enfrentar nuestras propias limitaciones, nuestro propio karma, y más allá de que este concepto del no saber y la mente de principiante a veces lo podemos asir desde lo intelectual, y caemos en esa trampa del creer que sabemos lo que es no saber, ¿no? Hablar sobre la mente de principiante desde la mente del experto que cree que sabe lo que es la mente de principiante. Allí milagrosamente caemos en la misma, la enseñanza nos devuelve al punto de origen. Desde el momento que creemos que sabemos lo que es no saber, no sabemos. Y en ese sazen es donde lo exploramos. En ese sazen es donde exploramos dónde están esos atisbos de mente de experto que limitan nuestra capacidad de realmente conectar con la realidad tal cual es. Entonces, no creamos que sabemos que no sabemos. Y utilicemos el sazen quizá para explorarlo. Gracias. Gracias, Eduardo. Hay una persona, Alejandro, que quiere hacerte una pregunta. Entonces, Alejandro, prende solo el micrófono y puedes hacerlo. Vale, muchas gracias. Sosa, muchas gracias por lo que nos compartes. Me resuenan ahí muchas cosas. Tengo una pregunta y tiene que ver con el momento de actuar, de tomar decisiones, pues porque finalmente, pues como abstraerse, hacer esa pausa, me genera pues como una afinidad ahí muy bacana y me parece súper interesante, pero finalmente en la vida hay que actuar, hay que moverse y pues aún no sabiendo hay que hacerlo. Entonces quería saber cómo crees que se puede manejar como ese no saber y actuar no sabiendo. Más o menos va por ahí la pregunta. Gracias, Alejandro. Por supuesto que hay que actuar. Por supuesto que hay que actuar. El punto es mantener esa mente de principiante en aquello que elegimos hacer. Porque hagamos lo que hagamos, no sabemos exactamente el 100% de las repercusiones del karma que vamos a generar con lo que estamos haciendo. Entonces, siempre hay que actuar, pero siempre está abierta la posibilidad de actuar con humildad. Con la humildad de aquel que no sabe. Pero no que aquel que no sabe, vuelvo a lo mismo, no aquel que no sabe desde el punto de vista del ignorante, sino de aquel que no sabe desde el punto de vista de la mente del principiante. Entonces, actuar con firmeza, actuar con convicción, pero actuar con humildad, en cualquier cosa que uno haga. Conectando con, voy a hacer esto, y quizá ocurra esto otro, quizá no. Quizá no. Y entendiendo que no puedo hacer más que, desde mis actos, generar las condiciones más favorables para que algo ocurra, pero que no tengo el completo control del resultado final. Y si eso ocurre desde un lugar de no saber, aquello que acontece, aquello que ocurre en función a lo que tú has hecho, tienes el espacio para absorberlo, para reflexionar, para aprender. Cuando lo haces de la mente del experto, de que lo que estoy haciendo es perfecto y es como tiene que ser, y sin humildad, cualquier cosa que ocurra no va a ser más que generar sufrimiento nuevamente, va a volver como sufrimiento. Entonces, por supuesto que hay que actuar. No saber no es ponerse en un lugar de inacción, completamente lo contrario, como dije, es un lugar de estar 100% involucrado, 150% involucrado con uno mismo y todo lo que surge alrededor, pero con humildad, con esa apertura. Hacerlo y mantener la curiosidad.
Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Por aquí hay otras preguntas que han formulado en Facebook. Hay una pregunta de Jairo Robledo. No sé si haya forma. Jairo Robledo, sí. Es muy difícil estar en una actitud de no saber porque la misma actitud de no saber es otro lío. ¿O cómo mejorar dicha actitud? Gracias por la pregunta. Cuando quizá decimos que la misma actitud de no saber es otro lío, de alguna manera quizás estamos entrando en ese lugar de creer que sabemos lo que es no saber y lo etiquetamos como un lío, ¿no? Entonces, ese no saber de mantenerse abierto y curioso, ese no saber de mantenerse disponible y no fijarse en un concepto preestablecido por mi mente según mis propios condicionamientos y karma, es un espacio que diría es un espacio de apertura que no es un espacio de lío, pongámoslo así, ¿no? Ese lío del no saber es cuando entramos en un espacio del no saber como la ignorancia, como el no saber de quien se aísla. Pero cuando ese no saber es un no saber de mantenerse curioso, de mantenerse abierto, de mantenerse disponible, cualquier lío que se produce, estoy con suficiente apertura y caudal para observarlo, para comprender más profundamente de dónde viene eso que denominamos lío. Y con humildad comenzar a desenrollar, a arreglar esa madeja, ¿no? que nos presenta la vida. Pero no saber, y la mente de principiante es un espacio de vuelta, de apertura. Si lo etiquetamos como difícil, fácil, lío o no lío, ya estamos creyendo que sabemos lo que es no saber. Entonces, simplemente propongo, mente de principiante. Especialmente, mantener la mente de principiante sobre qué es la mente de principiante y qué es no saber. Y allí es donde surge el Koban. No sé lo que es no saber. Como cuánto ruido hace cada mano cuando aplaudimos. Gracias. Hay una pregunta un poco semejante a otra que te hicieron de Adriana Raquel, si es posible que aparezca. Dice, gracias, maestro Sosa. Mi pregunta es, ¿cómo se puede conciliar la actitud de no saber con la necesidad de tomar decisiones en la vida cotidiana, especialmente en la actual coyuntura de conflicto sociopolítico en Colombia, cuando es inevitable asumir las opciones que consideramos que nos pueden conducir a mejorar las condiciones para la sociedad? Una pregunta realmente muy importante para muchas personas. Sé que en este país y en todos los países donde la injusticia galopa. Adelante, Sosa. Gracias. Gracias, Enrique. Y por supuesto, lamento muchísimo la situación que está ocurriendo en Colombia y en otros países donde este karma se está haciendo tan presente y de manera tan dolorosa. Y voy a volver al mismo concepto, entre el no saber y la acción. No saber, en Occidente lo vemos como un espacio de parálisis, ¿verdad? No sé qué hacer, entonces no hago, ¿no? O sea, si uno tuviera que operar a alguien del apéndice, que tiene apendicitis, y estudió contabilidad, no sabe medicina. Entonces, con el bisturí en mano,
no sé qué hacer. Y porque no sé, estoy en parálisis. No me animo a hacer un corte en esta persona y extirparle el apéndice, porque no sé. Entonces no actúo. O cuando la situación es muy... me sobrelleva la situación, es muy fuerte, es muy grande, y no sé qué hacer, entonces me paralizo. No es del no saber que estamos hablando, ¿no? El no saber es de comprometerse, es de actuar, pero de vuelta, con humildad, con curiosidad, comprendiendo que cualquier cosa que haga va a estar limitada por mis propios condicionamientos. Y comprendiendo que no hay otro lugar de donde actuar. No puedo actuar sin mis condicionamientos, porque es quien soy. Pero la diferencia está en actuar creyendo que todo lo que hago es como las cosas tienen que ser y son perfectas y yo sé todo lo que tengo que hacer y todos los resultados de lo que voy a hacer, o hacerlo con humildad, hacerlo con aquello que tienes que hacer, hazlo, pero manteniendo esa humildad, manteniendo esa capacidad de aprender, esa capacidad de que las cosas pueden ser de otra manera, esa posibilidad de aceptar en vez de dividir, esa capacidad de abarcarlo todo el dolor, el propio y el ajeno de esa mente de principiante. Y cuando nos vemos enfrentados a ese dolor, propio o ajeno, esa mente de principiante nos permite ser curiosos al preguntarnos ¿qué ha llevado a esta persona, a este grupo, a actuar de esta manera? ¿Qué más hay? ¿Cuáles son todas las causas y condiciones que nos trajeron a este lugar? Eso es no saber, eso es mantenerse abierto, ¿no? Cuando nos cerramos en un por qué, y de ese por qué no hay más espacio para otra cosa, esto es así, ¿por qué tal y tal cosa? Ya entramos en la mente del experto. Entonces, puede ser que una de las cuestiones por las cuales estamos en este momento, de cierta manera, sea por tal y cual cosa, pero hay muchas otras cosas más. Entonces, siempre estar abierto a esa profunda sabiduría, ¿no? La sabiduría de la mente de principiante. Y por sobre todo una radical compasión, comprendiendo de que más allá de todas las injusticias y todos los dolores y todo lo que está ocurriendo, todos los seres estamos en esto juntos. Y en nuestro voto de Bodhisattva decimos, los seres son innumerables, me comprometo, tomo el voto a salvarlos a todos. No digo a todos menos, a esta persona que hizo tal cosa y a este otro que hizo tal cosa, ¿no? Tomo el voto de salvarlos a todos. ¿Esto significa aceptar? ¿Significa justificar? Bueno, entonces está bien. No, por supuesto que no. Esto no quita que no haya injusticia y demás. Pero no saber me permite dar un paso más atrás y ver con mayor amplitud, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Y qué puedo hacer desde mi humilde y pequeño lugar para aportar luz? Para aportar generosidad, para aportar sabiduría, para aportar una radical compasión. Entonces, sí, actuemos, por supuesto. Sí, observemos. Sí, aprendamos. Pero mantengamos ese cuenco vacío. Esa es la propuesta. Gracias. Muchas gracias a ti por recordarnos, no solo a los colombianos, al mundo entero, que el gran daño que aportamos los que no estamos de acuerdo porque creemos saber es mantener la polarización, el conflicto destructivo, el odio. Nuestros países están enfermos de resentimiento y si algo no hemos encontrado en esta reflexión sobre la injusticia, bueno, muchos no hemos encontrado tal vez, otros tal vez sí, es ese diálogo incluyente, ese diálogo que no ve al enemigo que hay que destruir, sino a la persona que no está de acuerdo conmigo, pero con la cual tengo que convivir y construir. Bueno, qué reto tan grande. Sigue una pregunta de José Díaz. Maestro, si la mente de principiante está relacionada con la no búsqueda de utilidad
Y esa es la actitud que debe observarse siempre. ¿Cuál es el objeto entonces de Zazen? Bueno, yo creo que ya has dicho mucho, pero puedes añadir algo seguramente. Gracias, Enrique, gracias por la pregunta, porque qué pregunta importante, qué pregunta tan importante, ¿no? ¿Cuál es el objeto de nuestro Zazen? Y vuelvo a lo mismo. Cuando Zazen tiene un objeto, no es Zazen, es un objeto. Y entonces ese es el punto, ese es el planteo. Esa profunda capacidad de no saber de un lado y saber del otro. Ese no saber es salir de ese lugar donde creemos que ya entendimos. Y simplemente mantenerse en ese lugar de humildad, de curiosidad activa. ¿Sí? Entonces, yo propondría que si de alguna manera quisiéramos, no quiero decir definir, pero sí agregar algo quizás a esta pregunta sobre el Zazen, diría que el Zazen es curiosidad activa. Curiosidad activa. Pero, entonces, ¿cuál es el objeto del Zazen? Cuando Zazen tiene un objeto, entonces ya empezamos a pensar desde la mente del experto que cuando ese objeto no aparece, cuando ese objeto no se cumple, entonces estamos haciendo mal Zazen. Y no hay un bueno o un mal Zazen. Zazen es Zazen. Cuando empezamos a decir, hoy tuve un Zazen espectacular, o hoy no me pude sentar, he oído, ¿no? Después de una hora de meditación. Hoy no pude, ¿qué significa todo eso? Eso es un objeto. Eso es ponerle un para al Zazen. Curiosidad activa. Eso es Zazen. Gracias. Muchas gracias, Susana. Sandra Velázquez pregunta, a veces esa respuesta de no saber se toma como indiferencia. Cuando alguien se acerca pidiendo ayuda o una recomendación, por ejemplo, desde su punto de vista, ¿cómo acompañar a otros desde esa mente de principiante? Esa indiferencia, y gracias por la pregunta, esa indiferencia a la que hace referencia la pregunta, es lo que denominé hace unos minutos atrás un enemigo íntimo. Un enemigo íntimo, un enemigo cercano. Es esa actitud que se parece pero no es. Se parece suficiente como para parecer que es, pero que no es. No es más que un enemigo cercano. Entonces, cuando alguien se acerca con una pregunta, o desde el dolor, desde expresar algo, a mí tengo una práctica cuando alguien se acerca con una pregunta o con un cuestionamiento, siempre lo primero que hago es ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Y la respuesta puede ser, no lo sé, por eso te vengo a preguntar a ti, o lo que sea, ¿no? Pero siempre comenzar desde ¿qué piensas tú? Porque cualquier cosa que yo vaya a decir va a ser una respuesta limitada y condicionada por quién soy hoy. Y desde ese lugar podemos responder a cualquier pregunta. Inclusive diciendo, mira, esta es mi opinión. Y mi opinión no está más que sesgada por mi propio condicionamiento. Y lo que puedo ofrecerte es esto. Pero ¿qué piensas tú? ¿No? Siempre con esa intención de mantenerse disponible a otras respuestas.
Inclusive quizás alguien que viene a hacer una pregunta, le hizo una pregunta, la misma pregunta a otra persona y la respuesta fue diferente. Entonces, siempre mantener esa humildad. Siempre mantener esa humildad, mantener esa conexión. Cuando comenzamos diciendo, oye, lo que tienes que hacer es esto, ¿no? Algo ocurre ahí, algo ocurre ahí. A veces es el ego que responde, ¿no? Entonces, no significa no responder, no significa ser indiferente, eso es un enemigo cercano. Significa conectar y responder desde la mente de principiante. Que aunque puedo ser un erudito en el tema, esa respuesta puede venir desde la humildad en lugar del ego. Y creo que ese es el punto. Siempre responder desde la humildad, desde lo que sea que la profundidad de mi sabiduría en este momento, y de una compasión, que sea una compasión radical, pero no responder. No saber no es inacción, no es indiferencia, es compromiso, pero compromiso humilde. Gracias. Muchas gracias, Susana. Ahora hay una reflexión y pregunta de nuestro compañero César Segura. Dice, aceptar la realidad tal y como es lo que debemos hacer. Además, supone una cierta aceptación del sufrimiento. El Zen nos llama a cambiarlo, pero entonces, ¿qué significa aceptar la realidad tal como es si la invitación es a hacer algo o no debemos hacer o no hacer algo? A ver si estoy intentando comprender la pregunta de César. Cuando César habla del Zen, nos llama a cambiarlo. Me imagino que habla sobre cambiar quizás la aceptación del sufrimiento, la relación con el sufrimiento. No creo que sea un tema de aceptar, de tener que cambiar nada en particular, ¿no? Lo que se transforma, ¿sí? Y me gusta esta palabra, ¿no? Cambiar versus transformar, ¿no? Cambiar, en general, lo asociamos con tengo esto, ahora tengo esto. Lo cambio. Te cambio este dinero por ese costal de harina. Transformar es cuando algo mantiene su ADN, pero se vuelve algo diferente. Y lo que hacemos es transformar nuestra relación con el sufrimiento. Y no cambiar nuestra relación con el sufrimiento. Transformamos nuestra relación con el sufrimiento. El sufrimiento no desaparece, ¿no? A veces pensamos que a través de nuestra práctica vamos a hacer que el sufrimiento desaparezca. Cuando hablamos del cese del sufrimiento, no hablamos de que el sufrimiento no existe más. Tengo malas noticias, el sufrimiento va a seguir existiendo. Lo que se transforma es nuestra relación con el sufrimiento. Y esa transformación se da desde el no saber. Esa transformación se da desde la mente del principiante. Porque cuando cambio mi relación con el sufrimiento, en lugar de transformar mi relación con el sufrimiento, en general lo hago desde el lugar del experto. Creo que haciendo esto va a pasar tal cosa. Y luego me sorprendo cuando el sufrimiento sigue vigente en el mundo. Entonces, César, te invitaría a quizás reflexionar sobre la palabra cambio y utilizar en lugar de cambio transformación, ¿no? Como este no saber nos llama, y nuestra práctica nos llama a transformar la relación con el sufrimiento. Sufrimiento, la primera noble verdad, la dificultad, la complejidad, eso va a seguir en nuestra vida. Lo que se transforma es nuestra relación con dukkha, con todo eso. Gracias, César. Ana Claudia Pérez dice,
Gracias. Ese no saber abre a miles de posibilidades y deja de lado la dificultad, actividad serena sin expectativas, apertura. Es más un comentario, efectivamente. Si tienes algo que agregarle. Me gusta la palabra expectativas. Uh-huh. Es una palabra muy, muy relevante para todo lo que estamos definiendo hoy. Las expectativas son lo que surge de la mente del experto, ¿no? Y la mente del no saber, la mente del principiante, es una mente sin expectativas. Así que gracias por traer esa palabra aquí a esta sala. Sí, absolutamente oportuna. Gracias, Ana Claudia. Y por último, dice Andrea González, pregunta, ¿cuál es el papel de la intuición en el no saber? Podríamos dar una, o sea, no es que podríamos, se puede dar una charla entera, se puede hacer de la intuición algo que podemos investigar muchísimo, ¿no? Entonces, cuando la intuición se convierte en nuestro experto, creo que volvemos al lugar del experto, de la intuición experta, ¿no? La intuición es muy importante y estar en conexión con la intuición es muy importante, pero también a la vez desde un espacio del no saber, ¿no? Esto es lo que me dice mi intuición. Muy bien, ¿qué hago con esta información? Y que la intuición nos llene nuestro cuenco. Porque en lugar de llenarlo de té, lo estamos llenando de café, pero el cuenco está lleno. Entonces la intuición es un dato muy importante, muy relevante. En tanto sea información y no se convierta en ahora sé, porque me lo dice mi intuición, y lleno mi cuenco de café en lugar de té. Bienvenida a la intuición, abiertos a la intuición, pero desde la curiosidad. Una intuición curiosa, una intuición activamente curiosa. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sosan. No tenemos por ahora más preguntas. Yo creo que podemos incluso decir que estamos a punto de terminar. Le quiero agradecer pues especialmente a Sosan en medio de este fuego que consume el bosque cercano a Tasajara y su gran responsabilidad para la logística que implica atender las situaciones que están allá, que nos haya abierto o nos haya sostenido la apertura de este espacio. Muchísimas gracias y de veras nuestro mayor voto es por no solamente las vidas y los objetos de los seres humanos, sino por las vidas y todos los seres sufrientes que en estos momentos son abrazados por esas llamas. Ojalá pues el fuego atenúe y desaparezca. De todas maneras entendemos en la interdependencia y en el origen codependiente que esto es parte de la transformación que tenemos que vivir y de la que tenemos que ser conscientemente responsables todos los seres humanos. Bueno, quiero recordarle a la audiencia que la economía de nuestra comunidad, tanto en los Estados Unidos como en Colombia, es la generosidad. Entonces, ahora vamos a poner un QR, es un método que se acostumbra en algunas partes, que puede ser usado para las personas que sientan que están en condiciones de apoyarnos, nos puedan hacer algún tipo de colaboración. Sí, yo a veces me siento un poco incómodo en esta forma de pedir limosna y recuerdo que en el budismo primitivo, el Buda solo permitía que los monjes salieran a la calle con sus cuencos para recibir exclusivamente la comida de ese día o ocasionalmente las telas con que fabricar sus hábitos y de resto se recriminaba, se decía que no se recibía dinero. Bueno, las condiciones son muy diferentes. El dinero es, como decía el maestro Suzuki Roshi, es
nuestra práctica y sentimos la responsabilidad de hacer del dinero una práctica para beneficio de todos los seres. Si ustedes quieren realizarla, bienvenida sea su contribución. Bueno, vamos a terminar entonces recitando unos versos que se recitan para los que no están habituados al final. Entonces voy a proceder a hacerlo en este momento. Que nuestra intención se extienda por igual a cada ser y lugar con el verdadero mérito del sendero de Buda. Los seres son innumerables. Hago el voto de salvarlos. Las ilusiones son inextinguibles. Hago el voto de terminarlas. Las puertas del Dharma son infinitas. Hago el voto de atravesarlas. El camino del Buda es inmejorable. Hago el voto de realizarlo. Los seres son innumerables. Hago el voto de salvarlos. Las ilusiones son inextinguibles. Hago el voto de terminarlas. Las puertas del Dharma son infinitas. Hago el voto de atravesarlas. El camino del Buda es inmejorable. Hago el voto de realizarlo. Los seres son innumerables. Hago el voto de salvarlos. Las ilusiones son inextinguibles. Hago el voto de terminarlas. Las puertas del Dharma son infinitas. Hago el voto de atravesarlas. El camino del Buda es inmejorable. Hago el voto de realizarlo. Muchísimas gracias de nuevo. Un gran abrazo desde el corazón a mi hermano del Dharma, Sosan. Y ese abrazo lo extiendo a toda nuestra sangha, la de Medellín y a la del, bueno, el mundo entero. Incluyo a todos los seres, que todos encuentren el camino del despertar. Muchas gracias y feliz día. Gracias, Henry.